Tenemos en esta presentación pues una serie de principios más habituales que encontramos más viables y que más nos han gustado a la hora de establecer diferentes vías de negocio en entrenamiento personal, ¿sí? Algunas pueden ser más rentables, otras menos. Obviamente son tendencias que van marcando, pero de salida podemos comentar en este caso, y ponemos siempre el símil, un poco la comparación, el paralelismo, por ejemplo con una isla turística donde habrá que localizar cierto tipo de clientes creando unos servicios adaptados. En este caso serían hoteles. Nosotros tendremos nuestros packs de entrenamiento. Ya hemos hablado de varios de ellos. Vamos a insistir mucho justo en este apartado, con unos canales enfocados, pues como decimos normalmente, obviamente tienen que llegar aviones a la isla para traer clientes. Pues esto es lo mismo. Trabajaremos con unos canales propios, más de tipo informativo, más de tipo publicitario incluso, ¿por qué no? Hablaremos más tarde de ello. Sobre probablemente un nicho de mercado en los que nos vayamos a sentir más cómodos, ya sea por empatía natural, más que nada pues porque prácticamente serán semejantes a nosotros, como con los que tengamos especiales habilidades. A partir de ahí, como siempre, servicios adaptados tanto a las características personales como luego a otras, como directamente el precio que puedan pagar, y a partir de ahí trabajaremos con diferentes servicios. Por ejemplo, ¿qué podemos ver? Que en muchas ocasiones el cliente de entrenamiento personal tiene un perfil ciertamente distinto a la del cliente habitual de un gimnasio. Muchas veces, bueno, el cliente de entrenamiento personal es más bien un cliente puntual de una instalación que, pues, lo dicho, no consigue sus objetivos. Hombre, por supuesto, en momentos puntuales, por un tema de estancamiento, por un tema de una preparación de pruebas y demás, sí que es cierto que un cliente habitual pasa a un entrenamiento personal, eso tampoco hay que descartarlo. Pero bueno, sí que nos vamos a ir hacia el otro lado, ya que el espectro es bastante mayor. Por lo tanto, la publicidad y el marketing debería ser distinto al del gimnasio. La imagen y la estrategia propia de marca también, el trato, la ambientación de la instalación o de la zona de la instalación, porque puede ser dentro de un gimnasio, en una zona apartada donde hagamos el entreno, el tipo de sesiones y en sí el servicio en general tiene que ser distinto. O sea, los estudios de entrenamiento personal que funcionan precisamente son instalaciones que, en cuanto a música, en cuanto a lo dicho, ambientación, espejos y demás, no corresponde al perfil de gimnasio en pequeño, que muchas veces es lo que podríamos pensar. Por lo tanto, sí que marcaremos aspectos diferenciadores, como podéis ver, a nivel de publicidad, a nivel de marketing, en todos estos casos, con los cuales pues podemos ver de una manera u otra cómo marcar las diferencias, incluso dentro de una instalación de un gimnasio con clientes de cuota convencional y otro tipo de servicios, que pueden ser entrenamientos a domicilio o en hoteles. Pueden servir los servicios que hemos comentado, a la instalación y al gimnasio, por supuestísimo, sesiones express, planificaciones, asesoramientos que pueden ser personales o pueden ser online, el trabajo con microgrupos, algunos de estos, o el entrenamiento outdoor también. Vamos a extendernos un poco más, vamos a profundizar, no solamente nombrarlos, ya que seguramente cuando hablamos de entrenamiento personal todos pensamos en un entrenamiento individualizado en una sala o en un gimnasio, en una instalación, o en todo caso en un estudio, ¿no? Vamos a ver otro tipo de servicios dentro en sí del entrenamiento personal, otro tipo de productos que pueden ser incluso más rentables. Igual probablemente no nos den para cubrir una jornada completa, pero nos puede ayudar bastante. Y vamos a ir viendo un poquillo más adelante en la presentación por dónde van los tiros. Sí que vamos a encontrar diferentes perfiles de entrenador personal. Uno sería el empleado, el que trabaja como entrenador personal en una gran instalación, en un gimnasio con muchos clientes, incluso
directamente en un centro donde suele realizar otras actividades, como pueden ser clases colectivas, como pueden ser horas en sala, dependiente de una nómina, de un contrato y demás, ¿sí? O a su vez empleados contratados en un gimnasio más pequeño. Vamos a diferenciar un poco. ¿Por qué? Suele pasar que en la gran instalación tenemos como puntos fuertes un servicio de entrenamiento personal medianamente desarrollado, y sí que nos sorprende cuando luego vemos gimnasios que con unas partidas presupuestarias, con unos capitales brutales, estamos hablando de millones de euros, que no tienen prácticamente protocolarizado el entrenamiento personal y lo han dejado un tanto de la mano de Dios. Curioso. Sin embargo, otras cadenas sí que tienen muy claro la generación de ingresos por esta vía como un extra a las cuotas normales, y sí que han mejorado y han desarrollado mucho. Claro, ¿qué nos encontramos? Lo más habitual, aunque también el entrenador haga su labor comercial, es que el gimnasio vende y factura estos entrenamientos, que se cargarán al cliente pues directamente en su recibo habitual de cuota, o hará un pago en efectivo en tarjeta directamente en la instalación, y la instalación luego paga a su vez un porcentaje al entrenador. Lo que sucede en estos casos es lo dicho, ¿no? El producto puede estar desarrollado, lógico, tenemos una instalación bastante completa a nuestra disposición, tenemos herramientas de marketing, tenemos incluso una equipación, tenemos un programa de formación interna del gimnasio de la cadena, por lo tanto tenemos una serie de facilidades, pero a cambio de sacrificar bastante la rentabilidad. Está empezando a suceder, bueno, está empezando, ¿no? De cada vez más encontramos como incluso pues las horas de entrenamiento personal entran dentro de la jornada laboral del entrenador y no reciben ningún tipo de extra o ningún tipo de gratificación ni ningún tipo de incentivo. Podemos encontrar también lo que suele ocurrir es que el gimnasio, lo he dicho, suele hacer, pues dependiendo del contrato que tenga con el entrenador o el acuerdo verbal no formal, pagar un porcentaje. Habitualmente es 50%, 50%. Yo aquí el problema que encontramos, incluso por ambos lados, es que si incluso este porcentaje del precio del entrenamiento personal está incluido en nómina, y vamos a hablar francamente, pues pongamos que un cliente en una instalación paga 30, 35 hasta 40 euros por un entreno personal, por lo tanto, tiramos por lo alto, 40 euros directamente para la empresa, por lo tanto un 50-50, pues paga unos 20 euros al entrenador. Si esta cantidad es en bruto, tenemos que descontar un IRPF que puede ir del 15 al 20%, una retención de seguridad social, etcétera, pues puede suceder que el entrenador de un entrenador personal acabe cobrando pues 12, 13, 14 euros netos, que más o menos es el mismo precio que por una actividad colectiva, que en cierto modo tampoco lo veo injusto en ese sentido, porque una actividad colectiva también se prepara, también lleva un desgaste físico normalmente bastante más grande que el de un entrenamiento personal, y a su vez pues un trabajo técnico, por supuesto, de formación y de desarrollo. Pero volvemos a lo mismo, si se quiere una entrada de dinero aceptable o válida, o que realmente haga valer la pena nuestro trabajo como entrenadores personales, tendremos que ver hasta qué punto es rentable. Además, luego me voy al otro lado por parte de las empresas, de los gimnasios. Vemos cómo esta bajada, claro, el entrenador personal está viendo que el cliente paga 40 euros a una instalación y le acaban llegando a él en líquido, en efectivo 12. Esto es lo que acaba produciendo en muchas instalaciones, es que el propio entrenador acabe cogiendo a los clientes de entrenador personal cuando tenga un rango de confianza, les va a hacer una tarifa intermedia, pues en vez de un bono ser 400 o 350 euros sería 200 y algo, por poner un ejemplo, y se lo acabará llevando a otro gimnasio, llevando a entrenar a un parque, en una zona externa o a escondidas del coordinador o del gestor, gerente, etcétera, para conseguir más dinero bajo mano, porque al fin y al cabo ya tiene su nómina, su seguro y tampoco le importa
ciertas cantidades cobrarlas en A o en B, y directamente la instalación pierde su cliente de entrenamiento y pasa a ser simplemente un cliente de cuota, a veces ni eso. Claro, aquí hay un problema de base importante, ya que el entrenador no es consciente de los costes de la instalación, además de impuestos, retenciones y demás. Pero claro, por otra vez también un cliente que tenga un entrenador, perdón, que tenga un par de clientes de entrenador personal, pues al fin y al cabo lo que quiere es un extra que le aporte una cantidad más a simplemente la nómina. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que se debería retocar. Así decir, por otra parte, que igual en la pequeña instalación ya el funcionamiento es distinto y hay un acuerdo muy directo entre los propietarios o los gestores de la instalación o del gimnasio con el entrenador. Muchas veces vemos como directamente pues el cliente paga su cuota de socio, de abonado, como lo queráis llamar, y directamente el entrenador, por ejemplo, ya gestiona el precio del entrenamiento personal, ¿no? Y otro tipo de acuerdos o de forma de vender el entreno, pues más rentables en un principio, remarco esto, para el entrenador. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en líquido, en dinero, se lleva una cantidad mayor, pero cuidado, en este caso, en un gimnasio pequeño es muy difícil que la instalación tenga un plan de formación propio, más allá de la típica formación bonificada de la Seguridad Social de cada año. No va a tener herramientas de marketing propias, no va a tener una base potencial de miles de clientes como pasa en una gran instalación. Por lo tanto, probablemente el entrenador o la persona que va a hacer entrenos personales esta instalación, igual el líquido se lleva más, pero en otras partes, seguridad social, un IRPF que luego igual es devuelto, inversiones, equipación, etcétera, no está ganando este dinero. Por lo tanto, cuidado, que esto es un arma de doble filo. Aparentemente estamos ganando bastante más dinero, pero luego vemos en la práctica como la diferencia no es tal. Podemos hablar luego de autónomos. Autónomos asegurados, mucha gente lo que hace es trabajar como autónomo sin darse de alta como tal. Bueno, habrá que ver en este caso a nivel legal pues qué vale la pena y qué no. Hay otros modelos que han vendido las instalaciones, como sería el caso de los franquiciados. Ya yo, por ejemplo, en Mallorca, que es donde resido, ya no existe el gimnasio Fitness First, pero tenía un modelo de franquiciado buenísimo. El entrenador era autónomo, pagaba un canon a la empresa, pero un canon en el que la empresa tenía sus comerciales que también vendían entrenos personales, tenían su propio plan de ventas y demás, ¿no? Entonces generaba a un buen entrenador una cantidad de dinero neto al final de mes, aunque pagases 400 euros de canon, seguridad social, IVAs y IRPFs y demás, bastante bueno, de unos 2.000 euros netos, que es una cantidad que para nuestra cualificación es bastante más que aceptable. Sí, luego podemos encontrar modelos mixtos, persona que hace unas horas de entrenamiento en sala, que hace una serie de clases colectivas, que hace una serie de horas con otro tipo, pues puede ser una coordinación, una administración, y luego una parte de su jornada laboral son entrenos personales, ¿sí? Aquí, ¿qué podemos ver? Hombre, yo mi recomendación, y lo hablaba con los chicos justo esta mañana en una formación presencial, hombre, el trabajo como empleado en una gran instalación para una persona que empieza es un buen paso. Aunque a nivel económico probablemente sea un trabajo, pues podemos decir, más o poco remunerado, sí que es verdad que os va a dar una base de experiencia, una ayuda, por lo dicho, pues porque estos gimnasios, estas cadenas tienen sus formaciones internas, gratuitas, a veces también obligatorias para el técnico, tienen sus vías de marketing, tienen sus protocolos, incluso de entrenamiento establecidos, que nos puede servir para crear una base de experiencia muy importante para cuando luego tengamos cierto asentamiento como entrenadores, poder trabajar en una vía más autónoma. Además, este tipo de instalaciones, pues lo dicho, ¿no? En un paquete o en un tipo de contratación mixta te van a ofrecer, si das clases colectivas o si haces horas en sala o cualquier tipo de gestión, incluso administrativa, pues te van a hacer o te van a ofrecer
unas horas que estarán pagadas y que te asegurarán un mínimo de ingresos al mes al principio. Por lo tanto, lo he dicho, tampoco es que sea un tema que haya que despreciarlo en exceso, el trabajar en una gran instalación pese a que paguen poco. Es un tema, yo creo, simplemente de etapas que hay que ir cubriendo y en las que hay que ir avanzando, pero ya hemos dicho que en bastantes casos puede ser bastante interesante, ¿no? Con estas diferencias que vemos esquematizadas a partir de un estudio de la NASCA y que se basan, incluyendo el estudio de entrenamiento personal, pues todos los factores que hemos dicho. Obviamente un estudio requiere cierta inversión, que igual pues si somos entrenadores jóvenes o que no tengamos ahorros, pues nos va a obligar a pedir un crédito, a pedir algún tipo de préstamo personal o incluso a familiares, buscar un inversor, algo similar. Entonces hay ciertas diferencias. Un entrenamiento a domicilio nos requiere poco material y en cuanto a ingresos muy rentable. Sin embargo, vamos a perder tiempo y el poco material que necesitamos, por otro lado, nos va a repercutir en que vamos a tener poco material de entrenamiento. Además es difícil captar clientes en esta vía. No es fácil que empiecen a salir clientes de entrenamiento personal. Por lo tanto, cada formato, cada tipo tiene unos pros y unos contras. El personal y por otro lado el online, que nos puede servir en algunos casos. El entrenamiento personal online está más enfocado al seguimiento del cliente, a establecer una especie como de relación de contacto, vínculo por mail, por Skype, por cualquier herramienta que tengamos en una plataforma web. Lo que pasa es que esto sí puede funcionar a medio plazo con un entrenador, o en vuestro caso de cualquiera de vosotros, pues que tenga unas aplicaciones web con un mínimo de profesionalidad. O sea, a nivel de aparte de redes sociales, blog y demás, debemos tener una web bien estructurada en la que se puedan generar, por ejemplo, usuarios de esa web que sean los clientes, que reciban de forma puntual unos archivos que pueden ser en PDF con sus sesiones de entrenamiento, con su planificación semanal, donde tengan un apartado en el que puedan ver los vídeos de los ejercicios que tienen que hacer en la sesión. Todo este aspecto, los que nos pueden o nos hacen trabajar de una forma en la que a largo plazo va a ser cómoda, porque si trabajamos con perfiles similares de clientes, las planificaciones que les vamos a mandar no van a ser un copia-pega, pero van a tener muchos aspectos en común. Esto va a hacer que se acelere el trabajo, pero por otro lado, pues lo dicho, tenemos que tener un mínimo de infraestructura y luego a su vez a la hora de vender online, obviamente unos canales de distribución, ya sean publicitarios otra vez o de redes sociales y demás, muy bien trabajados, cosa que probablemente en muchos casos no es fácil para entrenadores individuales. Sí que en cuanto a mercados, ¿cuáles son los nuevos tipos de zonas o de oportunidades de negocio que podemos tener como entrenadores personales, más allá de lo que sería el gimnasio y el estudio, que ya todos podemos imaginar? De cada vez más se está aumentando los servicios, ya sean contratados, ya sean externalizados, en cuanto a servicios, por ejemplo, en hoteles. Probablemente sería algún tipo de entrenador subcontratado con una serie de acuerdos de facturación que ya sería pues directa o indirecta, seguramente en mayor medida directa con el hotel. Posteriormente podemos encontrar acuerdos con centros de estética, lo que ya hemos comentado varias veces, centros a domicilio, trabajo en clínica de fisioterapia, rehabilitación, etcétera, para ofrecer un servicio post tratamiento fisioterapéutico. Lo que hemos dicho, ¿no? Este tipo de garage gym, estas instalaciones, en cierto modo que podemos llamar rudimentarias, con un tipo de material pues cercano al que se utiliza en algunas marcas como CrossFit, y luego por supuesto, ¿no?, el entrenamiento en superficies o zonas abiertas, como pueden ser, por ejemplo, playas, como pueden ser parques y demás. A partir de ahí, pues unos servicios en hotel a domicilio, en centros o en pequeños estudios que pueden formar parte o de una forma exclusiva o de una forma compartida entre sí dentro de los servicios que ofertaremos. Seguramente si queremos
trabajar de una forma lo más rentable posible. Tendremos un punto de referencia, un punto de salida, un cuartel general, dicho de alguna manera, como puede ser el estudio, el gimnasio donde trabajemos, pero sin rechazar otra serie de servicios que serían los realizados a domicilio, a hoteles, los realizados a otros tipos de instalaciones, a otro tipo de centros, como puede ser un centro de estética y demás, ¿no? Que son oportunidades de negocio, en este caso por hora, o sea, de forma proporcional, mejor retribuidos, mejor pagados, pero que nos van a dar un volumen de trabajo seguramente pequeño. En muy pocos casos vamos a poder vivir exclusivamente, por ejemplo, de entrenamientos personales a domicilio o de servicios en centros de estética. Ojalá, pero sí que es algo a priori complicado. Recordad también que podemos establecer formatos asequibles. Formatos asequibles son adaptaciones de entrenamiento personal ofreciendo un precio menor, un precio más reducido, pero que no devalúan, y esto sí que es interesante, no devalúan nuestro precio hora total. ¿Qué sucede? Lo mismo, lo hemos comentado en temas anteriores en el servicio. Cuando realicemos una entrevista con un cliente a la hora de cerrar, es obvio y es lógico que el coste relativamente elevado de un entrenador personal le pueda resultar caro al cliente. Nos guste o no nos guste, su razón tiene, ya que si tiene un sueldo moderado bajo, pues pagar servicios de 200, 200 y pico, 300 euros al mes, desde luego es para cuanto menos pensárselo. Entonces, ¿qué planteamos? En lugar de devaluar, en lugar de hacer unas ofertas, vamos a buscar alternativas que sean más económicas, que puedan en cierto modo cumplir el servicio que requiere el cliente en menor medida, pero que le suponga una vía ajustada y asequible para el cliente y una vía rentable para el entrenador, casi más importante. Entonces establecemos este tipo de formatos que se pueden realizar de una manera u otra. Tenemos sesiones express de 25-30 minutos en la que nos orientaríamos a las necesidades más importantes del cliente. Como tal, podría ser por ejemplo el entrenamiento de fuerza, porque al cliente le pereza trabajar por su cuenta, podría ser una parte de movilidad, podría ser un tema de ejercicios correctivos, podría ser una parte de hacer entrenamientos específicos y de programar un HIIT controlado con un entrenador. Por otro lado, podemos hablar de los seguimientos que hemos dicho al principio, de establecer microgrupos, grupos de máximo 3-4 personas. Sí que muy recomendado para ello con perfiles de clientes similares en los que puedan trabajar de forma simultánea, pero en las que el entrenador pues puede controlar perfectamente la situación de estas 2, 3, 4 personas para que realicen correctamente su entrenamiento. Es una manera muy rentable, dicho sea de paso, porque incluso multiplicando por 3 por 4, aunque en proporción paguen menos, pueden llegar a cobrar más dinero. O sea, el montante total de las 4 personas o de las 3 sería mayor que el de un individuo. Y por otro lado, es una vía bastante asequible tener un servicio personalizado de cara al cliente. De hecho, tendencia en países anglosajones, por ejemplo, está ganando mucha fuerza, incluso hasta cierto punto y de cierta manera está empezando a enterrar el entrenamiento individualizado, por lo dicho, pues por unos costes muy elevados que a su vez hacen que el entrenador o se devalúe o directamente tenga un volumen menor de clientes o de trabajo al recomendado. Luego todo el tema de pautas online que hemos dicho previamente. Además podemos trabajar en este caso con programas de salud para empresas. En este caso es difícil trabajar directamente con una empresa programando actividad física, pero sí que nos puede servir, por ejemplo, para dar charlas, por ejemplo en oficinas de bancos, en bufetes de abogados, con un perfil de cliente que tendrá una buena remuneración, que ganará dinero y que podemos generar así una base de potenciales clientes de entorno personal bastante amplia. Estos programas de salud necesitan un trabajo previo, deben ser
profesiones que conozcamos mínimamente, en las que podamos detectar qué necesidades va a tener este trabajador. Un empleado de banca pues pasará muchas horas sentado, será relativamente sedentario, probablemente si tiene algún tipo de labor comercial tendrá demasiadas comidas, cenas de tipo comercial, de restaurante, con los excesos que ello conlleva. A partir de ahí vamos a buscar un producto adecuado para recomendar a estas personas, y mediante una charla gratuita, que además constará de exponer estos problemas con unos datos concretos o visuales, sabiendo cuáles van a ser los problemas, por ejemplo, de una persona que pasa muchas horas sentadas, y exponiéndolos para que este potencial cliente diga, vale, pues a mí me pasa esto, con datos estadísticos para hacerle ganar fuerza, y a partir de ahí, y una vez expuesto el problema, lo que vamos a transmitir es la solución, que es lo que hacemos nosotros como entrenadores para que este cliente o este potencial cliente, este trabajador, pues mediante una serie de horas semanales, que podría ser de forma individualizada o montando un pequeño grupo con otros empleados de la misma empresa que vayan juntos al centro de entrenamiento, puedan mejorar en cuanto a calidad de vida por unas características individuales y otras propias de su profesión. Ya os digo, aquí hemos adjuntado alguna pequeña estadística de una ponencia de Manel anterior, son datos de 2005, pero trabajaríamos de esta manera: un pequeño dossier, una pequeña estrategia, cierto conocimiento muy importante del campo de la profesión para tener una comunicación eficiente, ¿no? Para saber lo que pasa, para poder hacer un buen producto y que sirva al cliente. Una vez que este producto sirva, no vamos a decir que se va a vender solo, pero casi. Por lo tanto, ya aquí sí que lo podemos tener muy claro. El tema de entrenamiento a domicilio, que ya hemos dicho, difícil vivir exclusivamente entrenamiento a domicilio, pero un par de clientes en este tipo de zonas seguramente habrá que mover, pues mediante, por ejemplo, buzoneos, mediante comunicaciones, pues en urbanizaciones donde sepamos que el nivel de vida, el tipo de vivienda y demás sea bastante elevado, porque estamos hablando de que un entrenamiento personal a domicilio se puede ir tranquilamente a 50-60 euros la sesión. Va a ser nuestra hora de entrenamiento más los gastos del desplazamiento en sí, coche, tren, autobús, lo que sea, pero principalmente va a ser coche, porque llevaremos algo de material si no tiene el cliente en su casa, más el tiempo de mano de obra de este trabajo. Y esto comento un poco, y para poner el ejemplo, muchas veces nos quejamos cuando llamamos a un fontanero, a un electricista o a algún profesional de este tipo, y por ejemplo por un desplazamiento relativamente corto, breve, nos cobra, por decir algo, 40 euros de desplazamiento. Esto tiene una lógica. Otra cosa es que no nos guste, pero claro, esta persona, si va con otro empleado, que puede ser un auxiliar, con otro trabajador, y pierde un cuarto de hora en ir, un cuarto de hora en volver, está perdiendo, además de la gasolina, además del coste propio de la furgoneta, además de los gastos que pueda llevar este desplazamiento, pues está perdiendo una cantidad de tiempo de trabajo, tanto de él como de las personas que lo acompañan. Por lo tanto, en este caso, pues salvo excepciones muy puntuales, solo va a desplazarse un entrenador, pero va a tener un gasto ya no solo de gasolina, de vehículo o incluso de medio de locomoción público, sino que pues obviamente va a tener un tiempo en el que obviamente no está haciendo otro entrenamiento, por lo tanto también lo tendría que cobrar en un principio. Más, podemos trabajar programas de salud para tercera edad en centros privados, en residencias privadas, clínicas con cierto poder adquisitivo, o creando grupos o creando actividades concretas por un tema de motivación, de prevención de caídas, de mantener una socialización de estas personas, ya no solo por un tema físico, sino prevenir ciertos trastornos de ansiedad o de depresión que da la edad en sí. Podemos hablar de outdoor training. Aquí sí que me voy a parar un poquito más, intentando no alargar más de la cuenta la presentación, pero sí que podemos decir que el entrenamiento en parque, los bootcamps, que se llama, en playas, en centros como incluso puede ser campo, aire libre y demás, es una actividad que puede ser muy rentable, porque estableceríamos un precio que no va a ser elevado por sesión, cobraríamos entre un mínimo de 5 o 10 euros por cliente, en algunos casos incluso más, montando un grupo con una sesión concreta de 1 hora, con materiales muy sencillos como un entrenamiento a domicilio.
En bruto nos va a dar una cantidad de dinero muy elevada, porque si juntamos 10-12 personas a un precio de 7 euros, por poner una cantidad orientativa, por una sesión de circuito outdoor, vamos a generar un bruto de unos 80-84 euros. Sí que hay que tener mucho cuidado con aspectos legales, y esto es importante, ya que este tipo de entrenamientos, como es muy rentable, tiene de cada vez más y más entrenadores, por lo tanto habrá que ir con cuidado, ya que esto se está empezando a controlar, cosa que me parece además lógico, porque obviamente es una cantidad con una remuneración muy alta y que se tiene que declarar, nos guste o no nos guste. Por otro lado también podemos ver que como hay un desplazamiento, hay una preparación y demás, pues como nos podemos imaginar, en realidad nuestro trabajo no dura una hora. Tranquilamente puede durar 2, además en unas franjas horarias que pueden ser de media mañana o de media tarde, que nos van a partir el horario. Por lo tanto, vamos a ver, tampoco va a ser tan excesivamente rentable respecto a lo que vemos cuando nos salen los números, ¿no? Cuando decimos, hostia, 84 euros por una hora, cuidado, pero bueno, en este caso es una opción muy buena, que funciona en temporadas concretas. Por aquí en Palma de Mallorca, pues marzo, abril, mayo, hasta junio puede ser buenas fechas. El exceso de calor no suele funcionar. Invierno, sobre todo en playas, ya os podéis imaginar que tampoco. Pero unas temporadas, montar un par de grupos de este tipo, un par de sesiones semanales, nos puede dar un extra muy interesante. Otro de los campos que está ganando más, por aumentos de obesidad, por falta de actividad física en estas poblaciones, es el entrenamiento personal para niños. Requiere cierta especialización, requiere un trabajo más global, obviamente no tiene una orientación hipertrófica ni de rendimiento, sino de pura y dura educación física y de movimiento y de diversión y juego, pero nos puede dar un valor bastante positivo. Y además se trabaja bien con niños si no se crean grupos grandes que sean difíciles de controlar, pero en el fondo la actividad física con un niño no es tan difícil como puede parecer a priori, en cuanto a llevar al chico, a la chica durante el entrenamiento. Hay ciertos requerimientos, por supuesto, hay ciertos conocimientos que son diferentes a los de entrenar a un adulto, pero podría ser un tipo de población que nos puede interesar bastante. Podemos tener, por ejemplo, lo que hemos comentado anteriormente de microgrupos, con una rentabilidad muy importante y además con una tendencia bastante al alza en los últimos tiempos. Y podemos desarrollar en el fondo cualquier tipo de producto que, repetimos una vez más, sea adaptable, sea válido para el cliente y nos genere una rentabilidad. Como por ejemplo podemos ver a la hora de comparar un gimnasio con un estudio. La instalación de un estudio de entrenamiento personal poco va a tener que ver con la de un gimnasio. Va a haber una selección muy diferente, como podemos ver algunos ejemplos por aquí. Podemos trabajar con cruces de poleas específicos. Estos pertenecen a la marca Kinesis de Tecnogym, si no lo he dicho mal. Era un tipo de cruce de poleas funcional con otro tipo de materiales. Este es el antiguo estudio de José, con una maquinaria o con unos implementos adaptados a las características tanto de las habilidades del entrenador, como podéis ver con ciertos implementos relacionados con el Pilates, con el entrenamiento de suspensión, con las características y las necesidades del cliente. Y en la diapositiva anterior que volvemos a poner, podemos encontrar una infraestructura más que suficiente para mantener un estudio de entrenamiento personal enfocado pura y duramente al entrenamiento. Otra cosa es si realizamos otro tipo de actividades, con el precio real de una cinta de correr de gimnasio, de una cinta de correr profesional o de 5 o 6 bicicletas de ciclo indoor, por ejemplo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar esto, ya veremos algunos aspectos propios del estudio, vamos a elegir muy bien el equipamiento que necesitamos por un tema de costes y por un tema de espacio. Vamos a hacer una diferenciación en la medida de lo posible del material respecto al de las salas de fitness, un aspecto más integrador en cuanto a colores, a luz, a la decoración. Seguramente la música va a ser diferente a la de un gimnasio. Seguramente vamos a tener menos espejos que en un gimnasio. Vamos a trabajar con colores más claros, igual buscando más luz natural, por ejemplo. Vamos a hacer algo diferente. Podemos considerar
no sé si decirlo así, como más acogedor, pero que seguramente atraiga pues a un perfil de cliente que se vaya a sentir violento en un gimnasio, pues por ejemplo por la música, por saturación de gente, por ruido o por lo que queráis considerar. Por supuesto, si vamos a trabajar en un estudio o tenemos que montar un estudio, hay una rentabilidad que hay que sacarle a un local, a una declaración, posiblemente a una alta DSL, posiblemente a una cantidad de impuestos mayor, porque al tener un espacio físico tendremos que declarar una cantidad, un volumen mínimo de facturación. Por lo tanto, a su vez vamos a tener que buscar vías paralelas de ingresos. Podemos hablar de estética, podemos hablar de fisioterapia, de quiromasaje, de clases colectivas, de venta de productos, de suplementación, lo que queráis comentar y que se adapte a la población potencial del estudio, ¿sí? Tenemos un par de imágenes más donde podéis ver algún tipo pues de cruce de poleas, curioso, apoyado en la pared, que ocupa menos espacio del convencional. Maquinaria pues como elíptica, que salta muchos perfiles de cliente, si lo digo bien, la marca, vamos a hablar de la marca comercial sin problema, Gravity, no sé si es exactamente la marca Gravity, pero bueno, sería este tipo de maquinaria que tiene cierta similitud con el Reformer de Pilates, pero que nos podría servir para muchos ejercicios en autocarga. Aquí vemos otro estudio en Valencia, en este caso, en el que trabaja con materiales de los que llamamos, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, funcionales. Y en este caso sí hay más espejos, porque la chica que lleva este centro pues también aparte tenía horas de clases colectivas con grupos pues medianamente reducidos. Esto sería un centro de entrenamiento que hay en Palma de Mallorca, y esto sería algo parecido, podríamos llamar a lo que se llama Fitness Boutique, a un centro pues que no llega o no tiene la maquinaria convencional de gimnasio. Sirve para trabajar con pequeños grupos, para que trabajen varias personas a la vez, pero es un ambiente, pues lo dicho, no tan saturado de gente, con clases colectivas más cómodas, más personalizadas. Sí que veis una sala de ciclo indoor con bicicletas, no sabemos el motivo, se lo podemos preguntar a la persona que lleva este centro. Ya os digo, esto está sin salir de Palma de Mallorca. Bueno, algo de maquinaria cardio, las típicas escaleras para hacer pequeñas carreras con estímulos de propiocepción. Bueno, como podéis ver, una serie de aspectos comunes. Otro sería este centro que se encuentra, por ejemplo, en Castelldefels, donde podemos ver una serie de máquinas, como habéis visto, parecidas a algún caso anterior. Coinciden un par de ellas, coincide el Gravity, el cruce de poleas, con mucho más espacio entre máquinas, de manera que aquí pueden trabajar igual 2-3 entrenadores personales de forma simultánea, pero sin estorbarse el uno al otro, cosa que también nos va a suceder en los gimnasios. Eso sí, si queréis trabajar con un tipo de instalación, hemos comentado algo por encima antes, debéis considerar y debéis hacer muy bien las cuentas de los gastos, ya que aquí sí que se multiplican. Ya es algo más que hacerse simplemente autónomo, que hay que conservarlo, igual incluso hacer una SL, contratar personal, pues porque igual trabajamos mucho y según qué tipo de acciones pues no las podemos hacer. Podemos externalizar pues la limpieza, que es algo que nos dará bastante pereza. Podemos externalizar la gestoría o la asesoría laboral. Claro, habrá una serie de gastos aparte del sueldo que queramos ganar. Por lo tanto, esto va a hacer o que tengamos clientes que paguen mucho por una hora, o que no mantengamos el local con un único entrenador, que no pasa nada. Podemos trabajar 2 entrenadores o 3 con otra serie de servicios. No es ningún problema. No creo que haya que ceñir un estudio a un único entrenador. Ya hemos dicho por ahí que una buena elección de tipos de material más comunes, que se alejan de las máquinas clásicas de un gimnasio, que dan una perspectiva de mayor diferenciación de cara al cliente. Con ello vamos repasando pues los racks, los cruces de polea, las jaulas de potencia, muy útiles para el trabajo con peso libre, electroestimulación. Pero ya os digo, en el fondo, y por eso cuidado que lo ponemos entre comillas,
la mejor manera de sacar nuestro futuro es irlo diseñando, a partir de nuestras características, de nuestras posibilidades y de cómo podemos ir sobre todo marcando un camino de evolución. Yo esto creo que es lo que nos va a acabar dando a medio plazo, a 3, 4, 5 años, un buen posicionamiento a todos los niveles como entrenador. Bien, por lo tanto simplemente damos por cerrado un tema más y por supuesto tenéis los trabajos correspondientes, o si no, a su vez queréis pasar a otro de los vídeos. Muchas gracias.